Bueno, vamos a continuar con la clase y ahora nos toca hablar del otro grupo de fármacos, los antiparkinsonianos. Para poder explicar la farmacología de los antiparkinsonianos, tenemos que hablar un poco acerca de la enfermedad. Ya hemos hablado, dentro de la enfermedad hemos señalado de Parkinson que a medida que progresa esta enfermedad, las neuronas dopaminérgicas van disminuyendo y la enfermedad sigue avanzando. No se sabe la causa de por qué se ocasiona, solo se sabe que las neuronas dopaminérgicas se mueren y que hay una disminución en su producción. Entonces, dentro de qué fármacos utilizaremos para tratar el Parkinson, tenemos que saber lo principal, ¿no? Que en este trastorno, ¿no? En el trastorno parkinsoniano, lo que tenemos es una deficiencia de dopamina, ¿no? Entonces, ¿qué fármacos utilizaremos para tratar el Parkinson? Si ya sabemos que se produce por la muerte de las neuronas que producen dopamina. Lo que se intenta es mejorar la condición de vida de la persona, ¿no? Ya que no se puede detener la muerte de las neuronas, sino que si hay temblores, disminuir los temblores, por ejemplo, como habíamos dicho. Si está bajando el tono dopaminérgico, se puede estimular otra vía que compense el tono, y otra solución es administrar dopamina, es decir, compensar exógenamente el déficit de neurotransmisores. Y lo que más se opta por hacer, ¿no? Ya que no se puede dar dopamina, ¿no? Directamente, es dar al paciente L-Dopa, que es un precursor de la síntesis de dopamina. Entonces la L-Dopa es internalizada por las neuronas dopaminérgicas y sintetiza mayores cantidades de dopamina. Este es el tratamiento normal paliativo que tienen estos pacientes, ¿no? La administración de L-Dopa para compensar la disminución por un aumento de la síntesis del neurotransmisor. ¿Y cómo funciona esto si las neuronas están muertas? Mueren las neuronas, pero no mueren todas las neuronas. ¿Ok? Entonces, el tratamiento funciona en la medida que aún queden neuronas. Es decir, hay menos neuronas, pero deberán sintetizar más. ¿Ok? Entonces, en una primera etapa del tratamiento, la compensación por aumento en la síntesis es suficiente para disminuir los síntomas. El periodo es como de un año más o menos en lo que funciona la L-Dopa, y ya después deja de funcionar. Entonces, eso es lo que tenemos que saber, ¿no? En cuanto a la farmacología antiparkinsoniana. Entonces, tendremos fármacos dentro del Parkinson, pero primero, y se van a dividir en grandes mecanismos que luego en dos grandes mecanismos que luego vamos a explicarlos, pero primero vamos a hablar un poco acerca de la enfermedad de Parkinson, ¿no? La enfermedad de Parkinson, ya como hemos dicho, hay una disminución del contenido de dopamina y degeneración progresiva de las neuronas dopaminérgicas en el tracto nigroestrial. Entonces, está caracterizada por una alteración progresiva del movimiento. Entonces, lo que va a haber es, dentro de los síntomas cardinales del Parkinson, va a haber un temblor en reposo incapacitante, ¿no? Como podemos ver en la primera imagen. Va a haber rigidez muscular, resistencia a movimientos pasivos, una disminución en la frecuencia de los movimientos voluntarios, una hipocinesia, ¿no? ¿No? Entonces esto quiere decir, no se confundan, movimientos voluntarios, o sea, quieren hacer algo y no pueden hacerlo, ¿cierto? Pero al momento de los movimientos en reposo, por ejemplo, levantar la mano, como vemos en la primera imagen, ahí sí hay una alteración. Hay anormalidades posturales, camina hacia adelante, ¿no? El paciente. En grado variable de deterioro cognitivo, caminar característicamente, arrastrando el pie, como vemos en la segunda imagen, ¿no? Entonces, la enfermedad de Parkinson, ¿no? Suele asociarse también con la demencia, con la depresión y con degeneración autónoma, ¿no? Entonces, rigidez y temblor de las extremidades y de la cabeza. Entonces, nosotros, como ya hemos dicho, el tratamiento va a estar
indicado no para desaparecer la enfermedad, sino para el tratamiento de síntomas. Entonces las alteraciones neuroquímicas en la enfermedad de Parkinson, en la mayor parte de los casos es de origen desconocido, ¿no? Se conoce que hay una disminución de contenido de la dopamina y hay una degeneración progresiva de las neuronas dopaminérgicas en el tracto nigroestrial, ¿no? Entonces eso es lo que conocemos fisiopatológicamente en la enfermedad de Parkinson. Dentro de las vías, ¿no? La vía nigroestriada es una de las más importantes, ¿no? El cuerpo estriado y la nigroestriada, ¿no? Vamos a tener a la neurona, ¿no? La cual vamos a ver que va a haber un deterioro, ¿no? De las neuronas dopaminérgicas. Cuando pasa más del 50% se ve toda la sintomatología de la enfermedad que hemos descrito de Parkinson, ¿no? Y cada vez se van degenerando dentro de enfermedades neurovegetativas. Pero si el paciente mejora su sintomatología y tendrá una mejor calidad de vida, ¿no? Lo que pasa acá es que dentro del sistema motor extrapiramidal, ¿no? Dentro de la vía, ¿no? Que vemos la vía nigroestriada, en la sustancia negra se inicia, ¿no? Lo que es la neurona, las dopaminérgicas, la cual por vía nigroestriada va a inhibir la actividad de la acetilcolina, la inhibe. Y esta vía talámica se va a comunicar, ¿no? del cuerpo estriado hacia la corteza, y de la corteza se comunicará hacia la médula espinal y va a dar eferencia a los músculos. Pero en el caso del problema del Parkinson, ¿no? La dopamina, como hemos dicho, está disminuida, ¿no? Y hay una degeneración progresiva de las neuronas dopaminérgicas en el tracto nigroestrial, o sea, ya no va a haber estas neuronas dopaminérgicas y no va a haber quien inhiba la acetilcolina. Entonces la acetilcolina, ¿qué va a pasar? En el Parkinson va a aumentar y la dopamina va a disminuir, y vía talámica, o sea, vía cuerpo estriado con la corteza, vía talámica, y luego vía a la médula espinal y después a la eferencia de músculos, lo que va a producir es la sintomatología antes descrita, ¿no? Tremor, rigidez, discinesia, normalidades posturales. Esto tiene que quedar claro dentro de la enfermedad de Parkinson. Ahora sí vamos a pasar a hablar de la familia de antiparkinsonianos, ¿no? Los que nos van a ayudar en cuanto a la sintomatología de la enfermedad. Vamos a ver que tenemos a los fármacos que mejoran el tono dopaminérgico. Dentro de ellos tenemos a la L-Dopa. Tenemos a la L-Dopa damos porque no damos dopamina, ya les dije, ¿no? Porque la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica, pero la L-Dopa sí, ¿ok? Y luego la L-Dopa por una enzima dopa carboxilasa, como dijimos en un principio, se convierte en dopamina, ¿ok? Entonces damos L-Dopa porque esta sí pasa la barrera hematoencefálica y luego se convierte en dopamina por una enzima dopa carboxilasa. Continuamos. Tenemos a los agonistas dopaminérgicos, a la bromocriptina. Ya hemos escuchado a la bromocriptina en el anterior video, ¿o me equivoco? Sí la hemos escuchado, ¿cierto? La bromocriptina está indicada, ¿no? Dentro del tratamiento de ¿quién? Dentro del tratamiento del síndrome neuroeléptico maligno, ¿no? Ahí está indicada como tratamiento junto con el dantroleno. Pero acá estamos viendo, solo para recordarlo, pero acá estamos viendo a los agonistas dopaminérgicos, ¿no? Los agonistas dopaminérgicos son la bromocriptina, ¿no? La pergolida, también la pramipexol y también el roperinol, ¿no? Que actúan en receptores dopaminérgicos, que son los agonistas dopaminérgicos, para tratar de aumentar la cantidad de dopamina. Otro grupo de fármacos tenemos a los inhibidores de la MAO,
¿no? Que es el que inhibe en el metabolismo, ¿no? Que va a ser la seleglina, ¿no? La selegilina. La selegilina como representante de inhibidor de la MAO, ¿no? Y dentro de este grupo de fármacos también tenemos a la mantadina. La mantadina, que es el liberador de dopamina, ¿no? Que facilita la liberación de dopamina. Y dentro de los inhibidores de la COM tenemos a la tolcapona, ¿no? Inhibidores de la catecolaminotransferasa, ¿no? Tenemos acá al representante que es la talcapona. Entonces, según el mecanismo de acción, vamos a tener a todo este grupo de fármacos que mejoran el tono dopaminérgico. Tenemos otro grupo de fármacos que son los que reducen el predominio colinérgico. Tenemos a la benzotropina, a la triexilfenidil y el viperideno, ¿no? Los antimuscarínicos, que ya los conocemos. Y los más frecuentes son la benzotropina y el viperideno. Y el viperideno también hemos hablado, ¿cierto? Hemos hablado también como tratamiento en el Parkinson medicamentoso, ¿no? Tenemos al viperideno. Anteriormente también ya lo hemos señalado. Entonces, estos son los grupos de fármacos que vamos a desarrollar, su farmacocinética y su farmacodinamia, a continuación. Entonces, tenemos los que mejoran el tono dopaminérgico y los que tienen una reducción en el predominio colinérgico. Dentro de la farmacocinética, ¿no? El famoso LATME, ¿no? De la L-Dopa, tenemos que decir que es un prototipo, la L-Dopa, y tiene una absorción rápida en el intestino. Compite con aminoácidos, ¿cierto? Entonces en su farmacocinética eso está descrito, que compite con aminoácidos. Entonces hay que evitar que se administre la L-Dopa con proteínas, porque ganarán las proteínas y entonces no podrá absorberse la cantidad de L-Dopa que queremos. Importante también el metabolismo de primer paso que tiene la L-Dopa a nivel del intestino y a nivel del hígado. Llega al sistema nervioso central en un 1% y es metabolizado por 3 enzimas, ¿no? La dopa descarboxilasa, que metaboliza en una forma preferente, ¿no? Que requiere también de la piradoxalfosfato, y también tenemos que es también metabolizada por la enzima de la COM, ¿no? Por la catecolaminotransferasa y por la MAO. Y la semivida consta de 2 horas, por eso no afecta, por eso no tiene un afecto, tiene un efecto beneficioso, pero solamente con una semivida de 2 horas, ¿no? Otro fármaco que hemos descrito es la bromocriptina. La bromocriptina tiene una absorción incompleta, tiene una biodisponibilidad del 60%, una excreción de tipo renal y también tiene una unión a proteínas, una fijación a proteínas muy grande, que es casi del 90%. La selegilina, que hemos dicho, la selegilina, que es un inhibidor de la MAO, tiene una absorción a nivel del tracto gastrointestinal, tiene un extenso metabolismo de primer paso, tiene una unión de proteínas muy intenso, de 94%, incluso mayor que la bromocriptina, y tiene una excreción renal del 45 al 50%. La tolcapona, que hemos dicho, la tolcapona es un inhibidor de la catecolaminotransferasa o de la COM, ¿no? Que tiene una absorción a nivel del tubo gastrointestinal, retardada por alimentos también, entonces hay que tener eso en cuenta, y tiene una unión a proteínas en un 99%, una gran unión, una fijación mucho más intensa que la selegilina, ¿no? Que la selegilina, y el metabolismo hepático dada por la COM, ¿no?
Bueno, eso es la farmacocinética dentro de los fármacos más usados dentro de los antiparkinsonianos, ¿no? Bueno, vamos a pasar dentro de ellos, el más utilizado es la L-Dopa, ¿no? Bueno, la L-Dopa, su farmacodinamia, ¿no? Es captada por neuronas dopaminérgicas del cuerpo estriado y convertida a dopamina por la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, ¿no? Es un fármaco primario en el tratamiento del Parkinson, como ya lo dije. Eh, Alrededor del 80%, o sea, el 20% de la función eh, de la función, o sea, alrededor del 80% muestra una mejora inicial, mientras que un 20% no la presenta. Entonces mejora la hipocinesia y también la rigidez, pero sin embargo su eficacia disminuye a partir de los 5 años de uso continuo, ¿no? Hay otros que también en menos de los 5 años ya no tienen la misma eficacia como era en un principio, ¿no? Con la L-Dopa. Probablemente por el carácter degenerativo de la enfermedad que sigue aumentando progresivamente. Hemos dicho que solamente el tratamiento está indicado para frenar la sintomatología, más no para eliminar la enfermedad, ¿no? Y la neurona degenerada, ya sea así administremos, ya no se liberará dopamina porque ya está destruida, ¿no? O también puede ser las fluctuaciones plasmáticas que reducen la concentración a nivel del estriado, ¿no? Entonces un tiempo de vida media muy corto, de 2 horas, ¿no? Entonces, pero la L-Dopa sigue siendo utilizada y es uno de fármacos primarios en el tratamiento, ¿no? Hemos dicho que tienen una mejoría muy importante en la sintomatología, sobre todo en la hipocinesia y en la rigidez, que es lo que más molesta a los pacientes, ¿no? Pero no mejora tampoco la disminución de la capacidad cognitiva. Ahora con los nuevos, con la nueva terapéutica indicada, tratamos de darla, el tratamiento se le da al paciente de forma más temprana para tratar de poder no contribuir de alguna manera en frenar la sintomatología para que no llegue el paciente a incapacitarse, ¿no? Que es lo que buscamos, es calidad de vida. Dentro de las reacciones adversas medicamentosas de la L-Dopa tenemos las disinesias en el 75% de pacientes, ¿no? Tenemos alucinaciones, psicosis, ¿no? Porque en un 25% de pacientes, como puede ser por un aumento, ¿no? De la cantidad de dopamina, ¿no? Una hiperactividad mesolímbica, ¿no? Se puede dar. También náuseas y vómitos, ¿no? Hay que disminuir administrando con alimentos, pero no de tipo proteico, ¿no? Ya saben ustedes que tienen una interacción con las proteínas, hay que evitarlas, darlas con proteínas. También tiene como reacción adversa medicamentosa la hipotensión y arritmias cardíacas. Entonces, la L-Dopa no es muy importante que la conozcamos, ¿no? Bueno, dentro de las disinesias, ¿no? Que se van a dar, pueden darse por un pico plasmático excesivo, ¿no? Que se caracteriza por una disinesia de pico de dosis, ¿no? Y se van a dar movimientos coreiformes, ¿no? O por niveles insuficientes, un deterioro de fin de dosis, ¿no? Por ejemplo, cuando ya la dosis se va terminando. Entonces, en ambos casos hay que dividir la misma dosis diaria en mayor número de tomas y usar formas de liberación prolongada. Hay que dar de forma de dosis divididas la L-Dopa. Entonces, hay otros fenómenos como el on-off, ¿no? Que aparte del L-Dopa tenemos que agregar la bromocriptina, ¿no? Que es un dopaminérgico de acción directa en los receptores sueltos.
Este fenómeno de on-off que es descendido y apagado por fluctuaciones, hay sintomatología y inmediatamente sin sintomatología. Nuevamente hay sintomatología y luego nuevamente sin sintomatología. Entonces la L-Dopa va a tener efectos adversos de nivel central, como hemos visto, y periféricos. Centrales, ¿no? Alteraciones psiquiátricas, ¿no? Entonces, como la psicosis, ¿no? Hay que reducir la dosis de L-Dopa en ese caso. Otro tipo de centrales son las discinesias, que hemos explicado en un 75%. Otras son las náuseas y vómitos, ¿no? Y hay que administrar por eso con alimentos, pero evitar las proteínas. La hipotensión, que me va a producir taquicardia. Los periféricos también náuseas y vómitos, y la hipotensión. Bueno, ahora vamos a pasar a los agonistas de tipo dopaminérgico. Tenemos a la bromocriptina y a la pergolida. Bueno, derivados estos dos del ergot, que es un hongo que parasita al centeno, ¿no? La bromocriptina es un agonista de receptores de 2 y antagonista de los receptores de 1, y es un agonista parcial de los receptores alfa y receptores de serotonina, mientras que la pergolida es un agonista de los receptores de 1 y de 2. Y tienen la capacidad para inhibir la apoptosis, tanto la bromocriptina como la pergolida, que no haya muerte celular que se produce por radicales libres, y tiene efectos más rápidos que con la L-Dopa. Penetran más a nivel de la barrera hematoencefálica y actúa directamente en el receptor, pero la L-Dopa tiene mejor respuesta, ¿ok? Tiene efectos más rápidos la bromocriptina y la pergolida, pero la L-Dopa tiene mejor respuesta que estos dos, ¿no? Bueno, pero lo que sí es que tienen capacidad para inhibir la apoptosis, ¿no? Que es producida por los radicales libres. Dentro de las reacciones adversas medicamentosas tenemos principalmente dentro de los agonistas dopaminérgicos, a las náuseas, vómitos, a la hipotensión arterial, que es más común, ¿no? Y también empeora las enfermedades psiquiátricas. Entonces, hay que utilizar estos agonistas dopaminérgicos en el Parkinson de manera sola, o también lo podemos dar con L-Dopa, como hemos dicho, ¿no? Porque va a mejorar la respuesta y va a inhibir la dosis y no va a provocar que se produzcan las reacciones adversas medicamentosas de la L-Dopa, ¿no? Bueno, otro tipo de fármacos dentro del Parkinson tenemos a los agonistas dopaminérgicos. Dentro de ellos tenemos al pramipexol y al ropirinol, ¿no? Que tienen una actividad selectiva en sitios D2, específicamente en proteínas receptoras D2 y D3, sin acción importante en el D1, y se toleran bastante bien. Son usados en el tratamiento inicial también de la enfermedad de Parkinson, y su acción más prolongada, de menor frecuencia del fenómeno on-off que hemos explicado. Tiene menor posibilidad que la L-Dopa de contribuir al estrés oxidativo. Y dentro de sus efectos adversos tenemos trastornos del sueño, con crisis repentinas de sueño durante el día, y cambia el ritmo circadiano, ¿no? Otro grupo de fármacos también que tenemos que hablar es de la amantadina, que es un liberador de dopamina. La amantadina, que era un antiviral para la influenza tipo A, fue dopaminérgico de forma casual, así lo encontraron de forma casual. Este dopaminérgico de acción indirecta, que fue un antiviral usado en la prevención y tratamiento para la influenza, tiene posibles mecanismos de acción: libera dopamina, inhibe su recaptación, tiene propiedades anticolinérgicas, tiene actividad sobre receptores para glutamato y tiene una eficacia moderada rápida, pero se pierde en 6 o 8 semanas de tratamiento. Se pierde. Entonces su modo de acción es liberar dopamina, pero si las neuronas no producen dopamina, ¿qué va a liberar? Por eso se pierde una forma de taquifilaxia, ¿no? Y dentro de sus reacciones adversas de la amantadina tenemos mareos, letargia, trastornos del sueño, sequedad de la boca, psicosis tóxica, edema,
Y lo que sí tenemos que resaltar dentro de la amantadina, que su uso va a ser como coadyuvante en tratamiento del Parkinson con la L-Dopa. No se puede utilizar la amantadina sola, se usa con un fármaco, con otro fármaco, en este caso con la L-Dopa, ¿ya? Otro grupo de fármaco es la selegilina, que es un inhibidor de la MAO, ¿no? Es un fármaco antiguo, este es a dosis pequeñas, ¿no? Tiene 10 miligramos día, inhibe selectiva e irreversiblemente a la MAO-B, que es una enzima importante en el cuerpo estriado. No bloquea el metabolismo periférico de catecolaminas, no interacciona con la L-Dopa tampoco, no se potencia con otros fármacos de inhibidores de la MAO o adrenérgicos de acción indirecta como la tiramina, y sus acciones van a estar dadas porque retrasa la desintegración de la dopamina en el cuerpo estriado con propiedades neuroprotectoras y la formación de radicales libres, entonces no se produce. Entonces retrasa el progreso de la enfermedad, efectivo en pacientes con Parkinson al inicio, ya no tan bueno para el Parkinson avanzado, ¿ok? Y dentro de las reacciones adversas de la selegilina tenemos pues a la que es las náuseas, los vómitos, las alucinaciones, la confusión, la depresión mental. Además, la selegilina es coadyuvante de la L-Dopa también y puede potenciar las reacciones adversas relacionadas también con la L-Dopa, ¿no? Eso hay que tener en cuenta con la selegilina. Bueno, eso es todo en cuanto a la farmacología antiparkinsoniana y antipsicótica. Espero verlos en otra clase. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que todo se haya entendido.